Para intentar comprender lo que busca Donald Trump con estos aranceles tan agresivos y cuál debe ser la respuesta también importante de España, de Europa, saludamos a la exministra de Exteriores, experta en la Unión Europea y ya casi analista, que fichamos aquí en el 24 Horas, Arantxa González Laya. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Hola, buenos días, Marta. Muchas preguntas, ¿eh? Necesitamos un análisis porque esto está complicado. Vamos con la primera. Donald Trump dijo cuando anunció la subida de aranceles que quería hacer rico de nuevo a Estados Unidos, forzando con estas medidas que se establezcan en su país las empresas productoras. Estamos viendo ese primer movimiento de Nissan. ¿Es una estrategia acertada de Donald Trump? Bueno, esto está por ver. Por ahora lo que estamos viendo es un enorme coste para la economía americana, con una pérdida de riqueza, con un eh, crecimiento que se está estancando y con la posibilidad de una recesión en el horizonte. Por ahora no vemos muy bien cuál es la estrategia y no la vemos muy bien porque Estados Unidos es solamente menos del 15% de las importaciones en el mundo, pero hay un 85% restante. Entonces no se puede imponer al mundo con esta capacidad. No puedes imponer al mundo simplemente con aranceles el que se cambien estructuras que llevan casi 100 años en construcción, cadenas de producción que se han desarrollado a lo largo de un siglo. Sobre todo porque además las empresas no deciden sobre su establecimiento en otro país única y exclusivamente por razones de aranceles. Tienen que ver cuál es la mano de obra. Y la mano de obra, por ejemplo, en Estados Unidos, mano de obra cualificada, escasea. Luego, todo esto, por ahora, lo que vemos es un gran caos económico que esperemos que termine pronto con un poco de razón por parte y un poco de raciocinio por parte de Estados Unidos. ¿Cuál debe ser la respuesta de Europa? ¿El ojo por ojo? ¿La negociación? Bueno, Bueno, yo creo que en primer lugar la unidad, porque nosotros podemos responder a esta decisión unilateral de Estados Unidos que entra en guerra contra el resto del mundo, podemos responder si nos mantenemos unidos. Luego, primero, la unidad. En segundo lugar, creo que la firmeza. Hay cosas que uno puede negociar, claro que sí, uno puede negociar más aranceles, menos aranceles, pero hay cosas que son innegociables y creo que en eso también Europa tiene que ser muy firme. No podemos negociar nuestra autonomía fiscal, no podemos negociar la lucha contra el cambio climático o la igualdad y desde luego no podemos negociar la integridad territorial de la Unión Europea. Y en tercer lugar, Marta, alianzas con países alrededor del mundo, alianzas con quien está hoy en la misma situación que nosotros. Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a analizar también por regiones. Hablaba de unidad. Claro, vamos a explicar esto bien. La política comercial en la Unión Europea es una competencia transferida. No es posible, por tanto, esa negociación bilateral. Pero ¿va a haber unidad con gobiernos afines a Trump como el de Meloni, por ejemplo? Bueno, lo que ha quedado muy claro es que Estados Unidos, cuando ataca a la Unión Europea, no tiene amigos, solo tiene intereses que defender y por lo tanto aprendamos también nosotros. No tenemos en Estados Unidos hoy un amigo, tenemos intereses que defender. Es cierto, Marta, que la Unión Europea en materia comercial es una y negocia por la boca de la presidenta de la Comisión Europea. Y se cacarea mucho siempre la falta de unidad de la Unión Europea, pero la verdad es que cuando a la Unión Europea le tocan el bolsillo, y en estos momentos le están tocando el bolsillo y quizás, como decía, su integridad territorial, la Unión Europea creo que será muy capaz de evitar ser comprada, entre comillas, con unas concesiones aquí y unas concesiones allá. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, es un organismo que ya ha adelantado algunas previsiones, no son buenas. Una contracción del comercio mundial, hay peligro de recesión, de que suban los tipos. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora en esta especie de dominó que es la economía global? Pues para empezar, la incertidumbre es la enemiga de las decisiones a medio y largo plazo. Todo el mundo a medio y a corto plazo va a evitar tomar decisiones que tengan un impacto en el medio y largo plazo. Eso significa retener o posponer en decisiones de inversión que tan importantes son en estos momentos también en el que nuestras economías están en plena transición, en un momento en el que nuestras economías tienen que hacer inversiones en temas como la descarbonización o la tecnología o temas estructurales como las infraestructuras
infraestructuras, y creo que lo que va a ocurrir es que se va a retraer la inversión. Se puede retraer también el consumo. Por eso me parece que es importante el mensaje que envió ayer el Gobierno de España, tranquilizando a la población, tranquilizando a los empresarios y mostrando su disposición a ayudar al tejido económico español de manera contundente, porque creo que corremos el riesgo de que se retraiga el consumo. Y en tercer lugar, lo que vamos a ver, y lo estamos viendo ya, sobre todo en Estados Unidos, es un aumento de la inflación, porque los aranceles son impuestos y los impuestos los pagan los consumidores. Bueno, lo anunció Jerome Powell ayer, el presidente de la FED, precisamente, que lo que va a tener que hacer seguramente sea subir los tipos, ¿no? Estos aranceles pueden redibujar también el comercio mundial. Vamos a echar un vistazo a Asia. Por ejemplo, China intenta acercarse a la Unión Europea, lo estamos viendo. Hay otros países como Vietnam también muy exportadores, o tenemos Sri Lanka con una alta deuda pública que debe pagar, y recordamos que la moneda mundial, si nos permite la expresión, es el dólar. Estos son solo algunos ejemplos. ¿Qué puede pasar en Asia? Bueno, en Asia lo que vemos es, primero, un ensañamiento con muchas de las economías más pobres de la región. Lo vemos, por cierto, alrededor del mundo también. Se golpea más fuerte a países más pobres como Camboya, como Sri Lanka, como Myanmar, que acaba de sufrir un terrible terremoto, única y exclusivamente porque estos países exportan mucho a Estados Unidos y compran poco de Estados Unidos, pero no compran poco porque no quieran comprar, compran poco porque su capacidad adquisitiva es pobre, es limitada. Luego, primero, un peligro para los países más pobres en Asia, también alrededor del mundo, que van a buscar refugio allí donde entiendan hay más estabilidad y hay más comprensión hacia su situación económica, que probablemente sea China. Gravitación de los países asiáticos hacia Asia, y eso es contrario a una idea de reducir riesgos globales, buscando mayor resiliencia de más economías alrededor del mundo. En último lugar, creo que también Europa tiene un papel importante que jugar. Europa es el otro gran gigante comercial en el mundo. Europa hoy es estabilidad. Europa hoy es seriedad. Y creo que lo que puede ocurrir también es que muchos de estos países se planteen estrechar sus relaciones con la Unión Europea. Y nosotros también queremos hacerlo, teniendo en cuenta que tampoco queremos ser el mercado que absorba el exceso de exportación en lugares que ya no van a poder ir a Estados Unidos. Bueno, pues en esa reflexión de poner en el centro como alternativa, ¿no?, a China, la gran China, y a la gran Europa, si miramos el eje transatlántico, si miramos a Latinoamérica, el LATAM, salvo México, para el resto un 10% también de aranceles. ¿Puede ser una oportunidad para Europa con ese acuerdo de Mercosur todavía pendiente de ratificar? Yo creo que para Europa lo es con o sin aranceles de Estados Unidos. Para Europa, América Latina es un continente prioritario. Lo era antes de la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca, y creo que hoy más que nunca es un buen momento para ambas regiones, para Europa y Estados Unidos, de unir fuerzas, de aunar esfuerzos, también de hacerlo no solamente en lo comercial y económico, sino también en pedir y buscar un orden internacional basado en reglas. Ya vemos que a corto plazo hay una tentación de buscar un orden basado en la regla del más fuerte, en el poder, incluso yo diría en el matonismo, pero a largo plazo esto es una receta para el fracaso. Europa y América Latina tienen hoy una gran oportunidad para estrechar lazos, empezando con la conclusión del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que espero podamos ver entrar en vigor pronto. Importante ese acuerdo todavía pendiente de ratificación. Y una más, última pregunta, no la entretenemos más. Claro, está en cuestión lo que son también las instituciones económicas a nivel global, ¿no? El FMI, el Banco Mundial, hablábamos de OMC, de la Organización Mundial del Comercio, por supuesto. Estados Unidos está presente en muchas de ellas, pero sabemos que Trump es negacionista, ¿no? Lo ha dicho en muchas declaraciones. ¿Hay que reconfigurar el comercio global, la economía global? Bueno, sobre todo lo que tenemos que hacer los que representamos el 85% del comercio, del más del 85% del comercio mundial, es decidir qué queremos. Si queremos un mundo sin reglas, donde gane el que es más fuerte, donde los conflictos se diriman a garrotazos, o si queremos un sistema con reglas. Y mucho va a depender de qué quiera este 85%. Y por eso creo que en estos momentos
Europa debería buscar una gran alianza con todos estos países hoy azotados por el unilateralismo estadounidense y buscar establecer reglas o mantener las reglas del juego que tenemos o modificarlas allí donde entendamos que no son hoy lo suficientemente eficaces. Pero la responsabilidad es del 85% del mundo. Las crisis son oportunidades. También, ojo, porque se está reconfigurando el tablero mundial y está interesante para analizarlo, ¿no? Arantxa González Laya es ministra de Exteriores, experta en la Unión Europea. Gracias de nuevo por atender la llamada de su casa, el canal 24 Horas.